Buenas noches con todos. En esta ocasión mi grupo y yo expondremos sobre el análisis de la desaparición del poblado de Yungay por el terremoto de 1970. En el presente informe se analizará la desaparición del poblado de Yungay por el terremoto de 1970 ocurrido en el departamento de Ancash, Perú, cuya región presenta actividad sísmica, la inestabilidad del derivado de Huascarán y una falta de medidas preventivas. La importancia de este análisis consiste en dar visibilidad a este evento histórico trágico y concientizar a las personas sobre este tipo de riesgo geológico, de su prevención y respuesta ante ello. Como objetivo general, tenemos el identificar las causas que desencadenaron el aluvión posterior al terremoto y como objetivos específicos tenemos el analizar el impacto humano y geográfico revisando las políticas y medidas de gestión de riesgo dado lo sucedido en 1970. También presentar una propuesta de solución y o mitigación para poder reducir la vulnerabilidad de la zona de riesgo sísmico geológico en el Perú. En descripción del evento, tenemos dos eventos que vamos a comparar, uno que fue el evento de 1970 y otro con el de 1962. El Huascarán es la montaña más alta del Perú, ubicada en la región Ancash, en la Cordillera Blanca. Esta montaña tiene dos picos principales, que es el Huascarán Sur y el Huascarán Norte. Este último está relacionado con el poblado de Yungay y sus aldeas cercanas, pues tienen antecedentes de deslizamiento de tierra y avalanchas. El más cercano es el evento de 1962, que fue causado por el derrumbe de una parte del glaciar 511, cuya fractura fue por su propio peso, con un volumen aproximado de 13.000 metros cúbicos, afectando mayormente a la ciudad de Ranraírca, con la muerte de 4.000 personas aproximadamente. La secuencia del desastre de Yucay en 1970 inició alrededor de las 3:23 de la tarde, donde se produjo un terremoto de magnitud de 7.9 con epicentro en la zona de subducción en alta mar del Océano Pacífico, cerca de las costas de Chimbote, Casma, el cual sucedió en la región Ancash, a unos 130 kilómetros de Yungay. A causa de este fuerte sismo, minutos después se produjo caídas de hielo rocoso en las laderas occidental de la cumbre del norte del Nevado y arrastraron grandes volúmenes de labranza glacial a menor elevación, lo que resultó en avalanchas de escombros altamente móviles con un volumen aproximado de 50 a 100 milímetros cúbicos que descendió a gran velocidad hacia el valle. Se calcula que 1 minuto 42 segundos después del inicio del terremoto, el flujo de lodo que descendió de las alturas dejó totalmente enterrado el poblado de Yungay, y es así que este pueblo quedó totalmente sepultado en segundos bajo unos 5 metros de profundidad de escombros. Los principales impactos observados fueron que el poblado de Yungay y varias aldeas cercanas quedaron destruidas y alrededor de 30.000 personas que fallecieron. Y también la respuesta ante la respuesta de esta catástrofe se creó el Nacional de Defensa Civil, conocido como INDECI, representando esto un esfuerzo del Perú por mejorar su gestión de riesgos. Bueno, como parte del análisis de evento, eh, podemos decir que el terremoto de Ancash de 1970 fue un evento devastador que afectó especialmente a la ciudad de Yungay, causando su desaparición. Y hay cinco factores claves que podemos analizar de este evento: la ubicación de Yungay, la geología del Huascarán en 1970, el terremoto de Yungay, el desplazamiento del glaciar Huascarán y factores causantes del desastre. Por la parte de la ubicación, como ya mencionó mi compañera, Yungay está en el departamento de Ancash, en la región central del Perú. Se encuentra cerca del Nevado Huascarán, en las coordenadas aproximadas de -9,12 de latitud y -77,66 de longitud. Esta ubicación, rodeada por las montañas de la Cordillera Blanca, fue clave en el desastre, ya que el glaciar Huascarán generó un aluvión devastador tras el terremoto. Bueno, la geología del Huascarán en esos años, precisamente en 1970, se puede decir que tenía una pared occidental de 1.100 metros de altura y el glaciar debajo de esta pared estaba retrocediendo, lo que lo hizo aún más inestable. La caída de esta pared generó un flujo de detritos hacia Yungay con una distancia vertical de 2.300 metros. Bueno, el terremoto propiamente dicho eh, fue el, eh, tuvo lugar el 31 de mayo de 1970 a las 3:23 de la tarde aproximadamente. Un terremoto de magnitud 7,9 en la escala momento sacudió la región de Ancash. El evento provocó un aluvión que sepultó Yungay,
matando a más de 22.000 personas. El volumen del material movilizado por el desprendimiento de hielo y rocas fue de entre 50 y 100 millones de metros cúbicos. El desplazamiento del glaciar Huascarán. El derretimiento de nieve, combinado con material de las laderas y morrenas, generó un flujo de detritos muy fluido. Este avance fue por el río Shaxa, dividiéndose al chocar con el cerro Aira y alcanzando Yungay. En total, como ya mencioné, se depositaron entre 50 y 100 millones de metros cúbicos de material, de los cuales 3,6 millones llegaron directamente a Yungay. Finalmente, algunos factores que causaron el desastre o que contribuyeron a este fueron la inestabilidad de la cara del Huascarán debido a un escarpe preexistente, el retroceso del glaciar y la pérdida de hielo, la acumulación de nieve estacional, ya que al derretirse, como ya mencioné, facilitó el flujo de detritos, y finalmente la presencia de sedimentos y morrenas que ayudaron a transformar el alud en un flujo más destructivo. Bueno, ahora le doy paso a mi compañero para hablar de los métodos de prevención. Bueno, la propuesta de solución, una de ellas sería la monitorización y alerta temprana. Para detectar el deslizamiento y otro movimiento en masa en tiempo real, es esencial implementar un sistema completo de monitorización y alerta temprana. Para lograrlo, se requiere la instalación de dispositivos geotécnicos como inclinómetros, extensómetros y otros, los cuales evaluarán la alteración del terreno y la presencia de agua en el suelo. Además, la utilización de estaciones GPS de alta precisión permitirá la detención de movimientos superficiales con una gran precisión. Estos sensores deben estar conectados a una red confiable que transmitirá datos a tiempo real a un centro de control. Allí, personal capacitado en geología e ingeniería civil puede interpretar los datos y emitir alertas. Sistemas de alerta temprana similares que han demostrado ser efectivos en Japón y Suiza, proporcionando tiempo suficiente para evaluaciones preventivas. Otro sería la reforestación y bioingeniería. La reforestación y la técnica de bioingeniería son métodos sostenibles y ecológicos para mejorar la estabilidad del suelo, reducir el riesgo de deslizamientos, plantar especies vegetales nativas como sistemas radiculares profundos y extensivos pueden aumentar la cohesión del suelo y reducir la erosión. Además, la construcción de fajinas y barreras vegetativas, junto con el uso de geotextiles biodegradables, pueden estabilizar los taludes y controlar la erosión. Estos métodos han demostrado ser efectivos con diversas regiones del mundo, incluyendo América del Norte y Europa. Es crucial establecer programas de monitoreo y mantenimiento para garantizar el éxito de intervenciones a largo plazo. Bueno, continúa mi compañero. Otra propuesta de solución importante es la educación y capacitación comunitaria. Es esencial implementar programas de educación y capacitación comunitaria para mejorar la conciencia y preparación frente a los desastres naturales. Estos programas deben instruir a las comunidades y escuelas sobre los riesgos de deslizamientos y las acciones que tienen que seguir en caso de estas emergencias. La realización de simulacros de evacuación es fundamental para que los líderes y voluntarios se formen y puedan manejar estas situaciones. Además, se debe facilitar la creación de planes comunitarios que incluyan rutas de evacuación, puntos de reunión seguros y toda clase de gestión frente a estos desastres, fomentando la participación activa de la comunidad en la planificación. La educación y la capacitación comunitaria son vitales para reducir los riesgos, como se ha evidenciado ya en Japón. Este enfoque integral ayuda a mitigar los riesgos de los deslizamientos y a proteger comunidades vulnerables. Por último, también tenemos la planificación urbana y zonificación, que también es crucial para evitar esas tragedias. Es esencial implementar una planificación urbana y zonificación rigurosa basada en estudios de riesgos geológicos para evitar que estas zonas peligrosas sean ocupadas por personas. Esto requiere que se realice un análisis geológico detallado que permite identificar las áreas que son de alto riesgo ante los deslizamientos y poder evitar y poder elaborar mapas de zonificación que clasifiquen las regiones según su nivel de riesgo. Las normativas de uso del suelo deben restringir la construcción en áreas de alto riesgo y fomentar el desarrollo urbano en zonas más seguras. Asimismo, se debe exigir evaluaciones geotécnicas para cualquier proyecto que se haga en áreas con riesgo moderado o alto, complementadas con planes de mitigación específicos adaptados a cada proyecto. Mire, para concluir, el terremoto
ocurrido el 31 de mayo de 1970 en Ancash, Perú, provocó uno de los mayores desastres en la historia del país. Este evento recuerda principalmente cómo el Nevado de Huascarán sepultó al pueblo de Yungay, causando cerca de 30.000 muertes en este pueblo y sus aldeas próximas y dejando a miles de personas desaparecidas. La tragedia destacó la vulnerabilidad de áreas propensas a deslizamientos y la necesidad de contar con una respuesta eficaz ante emergencias naturales. El análisis del desastre resalta la interacción de factores geológicos y climáticos que provocaron el masivo deslizamiento. La inestabilidad del terreno, junto con la reducción de su capa glaciar, fueron elementos clave para que el terreno se desestabilice tras el sismo. Fundar el Sistema Nacional de Defensa Civil ha marcado la importancia de estructuras organizadas para la gestión de emergencias. Entre las recomendaciones surgidas destaca la identificación y manejo de zonas de alto riesgo, el uso de las tecnologías de construcción más seguras, la implementación del sistema de alerta temprana y la promoción de la educación y concientización comunitaria para preparar a las poblaciones y reducir los riesgos frente a estos desastres naturales. La magnitud de las pérdidas humanas y materiales, incluidas las severas afectaciones a la infraestructura, son una evidencia de la importancia de comprender los riesgos geológicos y climáticos y gestionar adecuadamente los desastres y aplicar medidas preventivas y educativas que nos permitan mitigar las consecuencias ante una situación similar en el futuro. Muchas gracias.